desordenada y vacía. Cuando Dios llega a la vida de una persona, lo primero que debe de hacer el Señor es ordenar la vida de esa persona para que esta persona pueda ser bendecida. Dios no bendice el desorden. La característica principal del Señor es que es un Dios de orden. Y yo me justificaba, yo le decía al de tránsito, es que yo no sabía. Es que dice, pero usted aquí cometió un desorden y tiene que pagar las consecuencias. Yo deseo que el día de hoy el Señor nos meta en el orden de su palabra para que en realidad podamos ser bendecidos como Él desea bendecirnos. ¿Le gusta la idea? ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a entrar en el orden de Dios el día de hoy? Adiós. ¿Seguros? Usted dice, sí, pero cuando el Señor nos va a meter en orden, a veces no nos va a gustar. Porque nos acostumbramos a nuestra manera de vivir, ¿sí o no? Pero cuando Dios nos mete en el orden, Dios empieza a estar cómodo. Pero usted y yo, quizás vamos a estar incómodos. Yo prefiero que ahora Dios esté cómodo, aunque yo esté incómodo. Porque antes yo estaba bien cómodo. ¿Y cómo cree que estaba Dios? Incómodo. Pero cuando me metió en su orden y me está metiendo en su orden, me faltan muchas cosas, el Señor empieza a estar cómodo. Y eso es lo que anhelamos y queremos, que Él esté cómodo con nuestra manera de vivir. ¿Cierto o no? Qué bueno. Entonces, ¿qué le parece si ahí en su lugar cierra los ojos? Y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta tarde y que sea Él el que nos meta en el orden de su palabra. Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres maravilloso. Y tú estás poniendo en orden nuestras vidas. Nos estás enseñando a hacer tu voluntad. Aunque en ocasiones no nos va a gustar, Señor, sin embargo, tu voluntad siempre será mejor que nuestros pensamientos y decisiones. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu palabra. Y ponnos en orden, Señor, día con día. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Qué maravilloso es Dios que con lazos de amor nos trae todos los días a que estemos en orden conforme a su palabra. Quiero hablarles el día de hoy acerca del primer y más grande ministerio que usted y yo tenemos. ¿Sabe cuál es el ministerio más grande que Dios nos ha dado? El ministerio más grande que tú y yo tenemos se llama familia. La familia, querido hermano, es una institución sagrada. Hasta la bocina se emocionó. La familia es una institución sagrada y es la primera y más grande institución que Dios estableció aquí en la tierra. Ojo, antes que el pueblo de Israel, antes que la iglesia, lo primero que Dios estableció aquí en la tierra, ¿qué cree que fue? La familia. Fue la primera institución que Dios estableció aquí en la tierra. No lo busque, se lo voy a leer rápidamente. Ahí en Génesis 2:18 la Biblia dice que Dios hizo al hombre, a la mujer, ¿verdad? Pero cuando Dios estaba creando al hombre, Dios primero creó ¿qué? La tierra, puso división en el mar, puso el día, la noche, hizo los animales, después hizo al hombre le dio la labor de que cuidara a los animales, que les pusiera nombre, y ahí estaba Adán, ¿verdad? Esta se va a llamar jirafa, este rinoceronte, elefante, empezó a poner nombres, pero cuando Adán veía que la jirafa tenía su jirafo, que el león tenía la leona, que el elefante tenía su elefanta, se vio él solo y no halló para él una compañera. Y dice la palabra de Dios ahí en Génesis 2:18, dijo, no es bueno, diga conmigo, no es bueno, que el hombre esté solo. ¿Quién es el único que nos puede decir lo que es bueno y lo que no es bueno? Dios. La primera vez que Dios vio que algo no era bueno fue cuando vio al hombre solo. Él hizo el cielo, el mar, la tierra y dijo, esto es bueno. Y luego hizo y dijo, esto es bueno. Pero cuando vio al hombre solo, Dios fue el que dijo, no es bueno
que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Ah, no, leona no. No vinieron las leonas ahora, no. Dijo, le haré una ayuda idónea. Y es ahí donde la palabra de Dios inicia con la primera familia. Y dice su palabra, y los bendijo Dios, o sea, los casó y les dio el primer y más grande mandamiento. ¿Saben cuál es el primer mandamiento que Dios le da al hombre y a la mujer? Les dijo, tengan hijos. Multiplíquense por la faz de la tierra. Y ese mandamiento lo vamos cumpliendo muy bien, ¿verdad que sí? Ahí la vamos poblando bien. En otras palabras, lo primero que Dios establece en la tierra es la familia. Y aquí yo lanzaré una pregunta, pero no quiero que usted me conteste, tan solo piense. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Dónde están sus hijos? ¿En dónde está su esposo o su esposa? Y no me paro delante de ustedes como el hombre más recto, íntegro y mi familia perfecta. No, me tiemblan las piernas cada que me toca predicar, porque sé que todo lo que yo diga Dios me lo va a demandar. Sin embargo, el Señor me jaló las orejas porque yo estaba descuidando mi familia. El ministerio más grande que Dios me había dado, yo lo estaba poniendo en otro lugar. Quiero que me acompañe ahora sí a Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Acompáñeme por favor a Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. ¿Ya lo tiene? ¿Ok? Dice la palabra de Dios, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, el hijo de Amós, y le dijo, el Señor te dice así, ordena ¿qué? Tu casa. ¿Qué dice ahí? Tu casa. Dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Déjeme decirle algo y le voy a contar. Usted llévese de tarea a leer todo el capítulo 20 ahí de Segunda de Reyes. Le quiero platicar acerca de quién fue Ezequías. Ezequías fue uno de los mejores líderes de Israel. Ezequías reparó y limpió el templo, organizó los servicios hacia nuestro Dios y todas sus celebraciones. ¿Sabe qué hizo Ezequías? Ezequías quitó la idolatría que el pueblo de Israel ya había levantado hacia otros dioses. Incluso Moisés mandó a hacer una serpiente de bronce. ¿Se ha oído eso? Ahí es donde muchos amigos, ¿verdad?, católicos se basan para decir, Dios mandó a hacer imágenes, Dios mandó a hacer una serpiente de bronce. Lo que no saben es que Dios le mandó a Ezequías que mandara a quebrar esa serpiente de bronce, porque el pueblo empezó a hacerle culto a la serpiente y le prendía incienso. La serpiente tan solo era recordarle a la gente que cuando ellos sean mordidos, voltearan a ver la serpiente como representación del que ha de venir, que era Cristo, y ellos sanaban. Pero la gente le empezó a atribuir poder a la imagen y no a Dios. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces Ezequías quita la serpiente, la rompe, empieza a organizar el servicio. Ezequías empieza a hacer cosas grandes y maravillosas para Dios. Pero ¿qué cree que pasó? Dice la palabra de Dios en el versículo que acabamos de leer, que Dios le manda un profeta al rey Ezequías, el profeta Isaías, y lo mandó para que le diera un recado al rey. Y el profeta se pone enfrente del rey y le dice, el Señor me manda a decirte que ordenes tu casa, porque morirás y no vivirás. Aquí me surge una pregunta. ¿Por qué un hombre como este rey, que trabajaba para la obra de Dios, que era el primero en llegar a la iglesia, que de seguro limpiaba y estaba sirviendo en todo, por qué Dios decide quitarlo de su reinado si este hombre era indispensable en la obra del Señor? ¿Por qué cree que este hombre, Dios decide llevárselo delante de su presencia? ¿Sabe por qué?
porque el rey había descuidado su primer y más grande ministerio, que se llamaba familia. Y cuando el rey se da cuenta del error que había cometido, que había descuidado a sus hijos, que había descuidado a su familia, cae de rodillas y empieza a orar al Señor, y el Señor escucha la oración. Y cuando el profeta ya iba de regreso, ya iba para afuera del palacio, Dios le detiene al profeta y le dice: regresa, porque he escuchado el clamor de mi hijo. Regresa y dile al rey que he decidido extenderle 15 años más de vida, con una sola condición: que me ordene su casa. Y el profeta regresa y le dice al rey: Dios te regala 15 años más de vida. Y aquí yo le hicieron una pregunta, me voy a bajar poquito, bueno, aquí más o menos. ¿Qué pasaría si el Señor viene y le dice: hermano, en esta tarde le quedan 10 años de vida, le quedan 5, le quedan 4? ¿Qué haría, hermano? Que me dé más, ¿verdad? Pero imagínense que diga: eso fue hace 2 años porque no lo encontré, ya no me le quedan 2. No, ¿verdad? ¿Qué harías si Dios en esta tarde llegara y te dice: te queda 1 año de vida? ¿Tú qué harías, hermano? Dedicarme más a la palabra. Usted, mi hermano, ¿qué haría si el Señor llega y lo visita y le dice: te quedan 5 años? Entregarme más a Dios. Les voy a decir algo. ¿Quién de nosotros sería egoísta y dijera: ay, yo ya conocí al Señor, gloria a su nombre, el día que me vaya yo me voy a ir a su presencia, pero pobre de mi esposa, a ver quién le predica, que Dios la tenga en fuego lento cuando le llegue su hora? O quién diría: ay, yo ya conocí al Señor, pero pobre de mi esposo, a ver quién lo aguanta. Uy, no, con su carácter, yo creo que él no se sale. O quién diría: pobre de mis hijos, ya conocí yo al Señor, pero que alguien vaya y les predique, porque ellos sí no tienen perdón de Dios. ¿Usted sería egoísta y pensaría de esa manera? ¿O no habría en su corazón el anhelo de que si algún día usted parte delante de la presencia de Dios, tener el gozo de que algún día los va a encontrar allá? Pues a mí nadie me dijo, le dije: ¿qué harían? No, pues más con Dios, no, pues más. ¿Y la casa? ¿Qué pasó con la familia? ¿Por qué somos egoístas y decimos: yo ya la armé? Ay, a ver quién se las averigua, a ver cómo les va a ellos. Por eso Dios mandó quitar al rey Ezequías, porque este hombre estaba más dedicado en la obra que en el ministerio que Dios le mandó. Déjenme decirles algo. Dios no nos va a preguntar: ¿cuántos hijos espirituales tienes? ¿Cuántos hijos espirituales me ganaste? No, en primer lugar Dios nos va a decir: ¿qué hiciste con los hijos que yo te di? La palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos. Eso es lo primero que nos va a preguntar. ¿Qué hiciste con la familia que puse en tus manos? ¿Cómo cuidaste y enseñaste a tu casa para que me conociera y me siguiera? El primer y más grande ministerio que Dios ha depositado en nuestras manos se llama familia. Y vea cómo están las familias hoy en día. Satanás se ha ensanchado en destruir esa institución sagrada que Dios estableció. No puede existir iglesia si no existen familias que la conforman. No puede existir una sociedad si no existen familias que sepan vivir en dicha sociedad. ¿Cómo está la sociedad hoy en día? ¿Cómo están los matrimonios? Yo digo de broma, antes las familias tenían de a 6, de a 7, de a 8 hijos, ¿sí o no? Hasta 12, mi abuelito tenía 12. Bueno, mis abuelos tuvieron 12 hijos. Hoy no, hoy los hijos tienen de a 8, de a 5, de a 6 papás. Ya las cosas cambiaron. Un día llega la señora y: ahora mi hijo, este va a ser tu papá. Y para el otro año: ahora no, ahora va a ser esto. Porque la familia está en peligro de extinción.
lo más triste es que nosotros que ya conocimos del Señor, estamos descuidando esta primera y más grande institución. Entonces, al entrar al orden de Dios, Dios va a pedir que cada uno de nosotros sepa de qué manera debemos de llevar nuestra vida espiritual. La palabra de Dios le dice a todo aquel que quiere seguir al Señor que pongas a Dios en primer lugar. Dice, ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú tienes. El Señor es primero. Pero después de Dios, ¿qué debe de ser lo más importante para ti y para mí, hermano? Y aún dentro de la familia hay un orden. ¿Sabes qué es lo más importante y qué es lo que debe de ser más importante para ti y para mí después de Dios? Tu esposo o tu esposa. Muchos van a decir, un poco. No, hombre, para mí mis hijos son mi adoración. ¿Ha escuchado mamás que dicen eso? ¿Ha escuchado mamás o papás que dicen, para mí mis hijos son mi adoración? ¿Se ha escuchado? ¿Qué creen? La adoración es única y exclusiva para Dios. Cuando Satanás quiso tentar a Jesús, Satanás le dijo a Jesús, mira, todos estos reinos te daré si tú postrado me adoras. Y Jesús le dijo, escrito está, solo a Dios adorarás y a Él servirás. Si aquí hay alguna mamá o algún papá que tiene esta palabra y decir, mis hijos son mi adoración, a lo mejor lo hace con buena intención, pero quite esa palabra porque solo a Dios se le adora. O sea que de manera inconsciente ponemos a nuestros hijos en el mismo lugar que Dios. Estamos entrando en orden en este día, ¿verdad que sí? ¿Sí está entrando en el orden de Dios? Entonces primero Dios y después de Dios es tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, dice la palabra de Dios, y dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay esposos o esposas que después de Dios ponen a los hijos. ¿Y qué pasa? Se casan los hijos, ahí va la mamá detrás del chamaco. Ay, mi bebé, pobrecito. ¿Sí te atienden bien? Te veo más flaco, mi rey. ¿Qué tiene mi chiquito? Y el betarrón de 40 años, tú, ¿verdad? Se casan los hijos y se queda el esposo y la esposa solos y se quedan viendo y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer tú y yo? Porque no entendieron que después de Dios lo más importante era el matrimonio. Porque algún día los hijos se van a ir y ellos van a formar su propia familia. Ahora tus hijos que ya se casaron ya no son tu familia, ahora son tus familiares. Si algo le está cayendo el 20 en esta tarde, pele los ojos y hágale conmigo. Y luego la mamá lo chantajea. Ay, a mi hijo no me habla, no me pela. Antes aquí se la pasaba. Mamá, es que ya tengo mi familia y tengo que ver por mi esposa y mis hijos, pues Dios me va a pedir cuentas del hogar que me acaba de entregar. En el versículo que acabamos de leer, dice la palabra de Dios que el profeta le dijo a Ezequías, ordena tu casa. Esta palabra casa se refiere a los miembros que habitan en una misma. ¿Qué significa esto? Que si en tu casa está tu esposa, están tus hijos o hasta vive tu suegra, pues tú tienes que ver por todos los que habitan en tu casa. Pero el día que tus hijos se marchen y formen otra familia, ahí ya no es tu responsabilidad. Por eso la importancia de instruirlos por el camino del bien, para que cuando formen su casa, su familia, sepan dar buenas cuentas al Señor. Entonces después de Dios, primero es la esposa, el esposo. Es necesario que los matrimonios tengan un tiempo a solas como pareja. Escaparse de vez en cuando, ir a tomarse un café con su esposa, con su esposo y decirle, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué opinas? ¿Cómo ve la familia?
aquel que no alimenta su matrimonio, este matrimonio se seca. Es como una plantita y todos los días se debe de regar. Y yo lo hago re bien, a cada rato la riego. Pero no es regarla de esa manera, no. Debemos de procurar el amor mutuo dentro del matrimonio, porque cuando tus hijos ven que mamá y papá se aman y respetan, van a decir: yo quiero un matrimonio como el de mis papás. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos fortaleciendo nuevas familias. Entonces es primero Dios, y luego la esposa, el esposo, y después los hijos. Y después de los hijos, ¿qué será lo más importante? Los nietos. Ay, todavía ni llegan, verse. Ya está pensando en nietos el pastor. Sí, los nietos. Pero mientras no llegan es Dios, los hijos, Dios, el esposo, los hijos, y después de los hijos, ¿cuál es el orden? Ay, mamá, mucho los hijos. ¿Sabe qué es lo más importante después de todo esto? El trabajo. La Biblia dice: aquel que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe que conoce. Es más, dentro de tu trabajo, conforme a tu conocimiento de Cristo, puedes dar ejemplo y testimonio. Ahí está el ministerio que Dios te ha mandado, porque eres de ejemplo dentro de tu casa, y el que sabe actuar dentro de su casa y su familia va a saber actuar en su trabajo. Que digan tus compañeros: oye, diario llega temprano, y les puedes decir: es que soy cristiano. Mira, diario se queda horas extras, soy cristiano. No hace como que trabaja, este sí trabaja, soy cristiano. Y más de alguno de tus compañeros va a decir: yo quiero lo que tú tienes. Eres diferente, aún dentro de la empresa marcas la diferencia. Ese es el ministerio en el cual nosotros debemos de trabajar, porque la gente queda impactada con nuestra manera de vivir. ¿Sí me entiende? Primero Dios, el esposo, los hijos, el trabajo, y ahora sí, el servicio dentro de la iglesia. Hay quien después de Dios tiene la iglesia. Puro templo, puro templo, puro templo. Aquí se la quiere pasar. Y la familia, bien, gracias. Llega un momento en que los hijos no quieren saber nada de Dios ni de la iglesia, porque a su mamá y a su papá los absorbió el servicio, la misma. A mí me da gusto ver a los que están aquí sirviendo y haciendo cosas para el Señor. Pero de la misma manera que servimos dentro de la iglesia, tenemos que hacerlo mucho mejor en nuestra casa. ¿Y saben por qué? Porque en la casa saben de qué pie cogíamos. Ahí sí no nos podemos engañar. Ahí sí saben si en realidad lo que hacemos en la iglesia lo vivimos en la casa. Yo no sé si tu esposo o tu esposa viene contigo aquí a la iglesia, pero imagínate que tú vengas solo o sola y estás anhelando y orando para que tu familia venga a la iglesia. Y la primera vez que viene tu esposa o tu esposo y tú estás aquí alabando al Señor y hablas del amor, y que por acá tu esposa ya haga mucho amor, si vieran cómo me trata en la casa. Uy, si ni me abre la puerta del carro para subirme. ¿Cómo no? El otro día te abrí la puerta. Sí, pero íbamos a 80 por hora. O imagínate que tú quieres invitar a tus vecinos a que asistan a la iglesia, y se acerca contigo una vecina y te dice: oiga, yo sé que usted es cristiana, ¿qué consejo me da para que mis hijos caminen por el camino del bien? Veo que mis hijos son rebeldes, y que tú le digas: ay, necesitas instruirlos conforme a la palabra. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuese viejo no se apartará de él. Es más, te invito a la iglesia. Es más, ve a un evento en la tarde, va a estar lejito.
Y usted la invita. Y cuando es momento de despedirse, le dice: ahora sí, vecina, ya me voy porque tengo que hacer los quehaceres de mi hogar. Y le dices a tus hijos: vámonos, hijos, es momento de irnos. Y que tu hijo se tire al piso: no, ya, yo no quiero ir, váyanse. Va a voltear tu vecina y te va a decir: hola. ¿Que mis hijos qué? Mire cómo están los suyos. Primero que corriges a los tuyos para poder, ¿qué? Dar el consejo. Hermanos, la familia es una tarjeta de presentación de aquello que tú y yo decimos creer. Lo primero que va a hacer la gente es voltear a ver a los de nuestra casa para saber si es cierto que tú y yo vivimos conforme a lo que decimos creer. Yo veo aquí jóvenes sirviendo y a Yafet bien movido y toda la cosa, y me gozo, digo, gloria a Dios. Necesitamos más jóvenes que se levanten en ayudar dentro de la iglesia. Pero imagínate que aquí los jóvenes se levantan temprano, limpian la iglesia, acomodan las sillas, y de repente llegue mamá y le diga: así fueras para levantar tu cuarto, ¿verdad? Dije: uy, sí, mucha ayuda en la iglesia, y tus calzones ahí los tienes en medio pasillo. No digo por Yafet, yo digo por otros jóvenes. Yo no he entrado a su cuarto. Pero imagínate que tu mamá o tu papá no son cristianos y aquí te ven bien acá, y su mamá, así fuera en la casa, no levanta ni su plato. Ahí me deja toda la semana vasos en el cuarto, plato, toda la cosa, ¿verdad? Tú que eres de la alabanza, ayúdame a lavar los platos. En ese momento se desacredita todo aquello que le hemos predicado a nuestra familia. Porque ellos nos conocen. Ellos saben de qué pie cojeamos. Nuestra familia sabe si en realidad nuestra manera de vivir está en el orden que Dios estableció. Miren, queridos hermanos, e incluso el liderazgo cristiano no es un liderazgo independiente. Es un liderazgo que abarca toda la familia. Tal es así que el liderazgo depende de ella, como lo vemos, lo que le sucedió a Ezequías. Miren lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero que usted me acompañe y aquí voy a hacer algunas observaciones. Acompáñenme por favor a 1 de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo tiene conmigo? Dice la palabra de Dios, dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Usted sabe lo que es el obispo? El esposo de la avispa. No es cierto, ¿verdad? No. El obispo es todo aquel hombre que desea servir dentro de la iglesia, aquel que quiere ser líder, aquel que desea tener un cargo dentro del ministerio. Dice la palabra de Dios: si alguno entonces anhela servir, vamos a traducirlo así, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea, pero es necesario, diga conmigo, necesario. Esta palabra necesario es indispensable, es un requisito. Dice que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Que no haya nada que se le acuse, que no se le diga: ay, este hombre es borracho, este hombre es ratero, este hombre es mujeriego. Eso es irreprensible, que no haya nada que se le tache o se le señale. Dice que este hombre es irreprensible y marido de una sola mujer. Quiero aquí hacer un paréntesis, porque sé que muchas personas no creen en el matrimonio. Incluso hay líderes de otras religiones que dicen que para poder servir en la obra de Dios necesitas ser célibe. O sea, que nunca te hubieses casado. Pero esto es mentira. La palabra de Dios aquí enseña, y lo acabamos de ver, ¿por qué? Porque Dios instituyó el matrimonio, y la palabra de Dios enseña que al menos aquel que desea servir tuvo que haber sido casado. Y este es el caso de nuestra hermana, la pastora.
ella no está en contra del matrimonio. Ella fue casada y por lo mismo tiene tanto la autoridad de parte de Dios como también la sabiduría por haber practicado el matrimonio, que sabe aconsejar. ¿Sí me entiende? Al contrario, les puedo asegurar que tiene experiencia además y puede ayudar a aquella mujer que en un momento se encuentra a esa hora. Tiene el testimonio y la autoridad para decir: yo sé que se puede salir adelante aunque el marido ya no esté. Sé que puedes salir adelante y puedes servir dentro de la iglesia aunque tu esposo ya no esté. Porque dice la Biblia que Dios es el esposo de la viuda. ¿Sí me entiende? Pero aquellos que están en contra del matrimonio, esto no viene de parte de Dios, porque Dios lo estableció desde el principio de la tierra. Por eso la enseñanza de la palabra dice que el que desea ser obispo tuvo que haber sido casado o tiene que ser casado. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Incluso hay quien dice: ¿y Pablo? A ver, Pablo, ¿por qué no se casó el apóstol? Le digo: mentira. Cuando Pablo recibe el llamado de parte de Dios, la Biblia no dice que haya sido soltero toda su vida. Pablo era miembro del Sanedrín. ¿Qué significa esto? Los legalistas y religiosos de la época de Jesús. Era judío de judíos, era duro con los cristianos, y para poder haber sido miembro del Sanedrín, como requisito, tuvo que haber sido casado una vez. La Biblia no dice si enviudó o no enviudó, pero cuando recibe el llamado de parte de Cristo, él decide no volverse a casar. Pero más adelante vamos a ver que Pablo no estaba en contra del matrimonio. Al contrario, Pablo sabía que desde un principio Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces el requisito es que sea un hombre irreprensible, marido de una sola mujer, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no se ha dado al vino. O sea que no se vaya a la feria de San Blas, ¿verdad? Que no le guste andar de fiesta en fiesta. No, aquí la Biblia dice no, sino que sea amable, apacible, que no ande tras la lana, ¿verdad? Que gobierne bien su casa. Ojo, requisito para el que quiere ser líder: que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos, ¿cómo? En sujeción con toda honestidad. Fíjese lo que dice el versículo 5: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Ahí está el requisito. Oye, ¿quieres servir dentro de la iglesia? Empieza por el primer ministerio que Dios te dio, que es tu casa. Tenlos en sujeción, tenlos en orden de Dios. Busquen como matrimonio caminar de la mano. No nos está pidiendo familias perfectas, no. Nos está pidiendo familias que se sujetan al orden y el mandamiento de Dios. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Y el 6, que no sea un neófito, o sea, no un recién convertido. Hay quien tiene 2 meses de convertido y ya quiere predicar. Déjeme a mí, pastor, déjeme, mi hijo. Estás todavía con un pie aquí y el otro acá y ya quieres predicar. No, yo sí puedo. Y a los 15 días ya lo ven en la fiesta, padre. ¿Qué andas haciendo allá? Es que fui a buscar la tentación para vencerla. La Biblia dice que no andes. El sabio, donde ve el peligro, huye. No dice lo enfrenta. Por eso la palabra de Dios dice que no sea un recién convertido, no un neófito.